Bueno, muchas gracias, Patricia, y gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí, ¿verdad? Acompañarlo y ser parte de este staff tan interesante. Bienvenido y nuestro respeto para usted, caballero. Yo me confundí. ¿Por Ah. qué? Yo me confundí porque de la Fuerza del Pueblo había un solo discurso que me satisfacía. De hecho, he dicho aquí que que he ido, por ejemplo, a Santo Domingo Norte, y el único partido que yo he visto crecer se llama Fuerza del Pueblo. He ido a Santo Domingo Oeste y a diferentes lugares y he visto con mis ojos, lo he visto yo, que la Fuerza del Pueblo está trabajando y está creciendo. Y entonces ahora viene este pacto que a mí no me ha gustado para nada. De hecho, Alianza. a mí no me gustó para Rescate nada ver a Leonel RD. metido en eso, porque yo creía que el distinguido Leonel Fernández iba a caminar más solo. No, Pero cuando me dicen a mí ahora que el juego democrático vuelve a Danilo y a Leonel, ahí yo estoy enfurecido con eso. Son los Qué bueno juegos. cuando Roberto está aquí, que él sabe que yo le tengo mucho Con su cariño, mucho sapiencia y aprecio su Claro. y mucha parsimonia. admiración y con todo respeto. No, pero eso es la democracia, ¿verdad? ¿Sí? Poder escuchar puntos de vista diferentes. Ujú, ujú. Y para mí es un placer siempre venir aquí porque en el caso particular tuyo, eres una figura que siempre tiene conceptos muy definidos en la política y además de eso tiene ideas de avanzada que te llevan a tener una visión un poco cuestionadora. Y no pertenezco a nadie. Sí, de verdad, no Yo no. se supone que lo hace en función de un Ajá. interés partidista, Pecuniario también. sino que lo hace porque cree en eso. Y entonces eso Aunque un tigre te me dijo- permite, un tigre me dijo a mí, dije, no le hagan caso a Michael, que se vendió por un puesto en la lotería. no, eso te permite a ti, No, eso ven te acá. permite como libre pensador, ¿verdad?, emitir tus opiniones y también te obliga a escuchar las Sí, otras. sí, o sea, señor. esa es Sí, parte del sí, juego. señor, sí, señor. Mira, y así los demás también, que lo hacen con mucha profesionalidad. Mira cuál es la realidad. Los partidos políticos, al final, lo que son es la conexión básica, se supone que deben ser la conexión básica de la sociedad con ellos. O sea, un partido no es un instrumento familiar ni personal, sino que se supone que es un grupo de personas que se asocian con el fin de producir ideas que tiendan a incidir en la sociedad para lograr determinados intereses, en este caso que se suponen colectivos, avancen, se desarrollen, se profundicen, que se den y se desarrollen desde el Estado políticas que tiendan a facilitar la vida de la gente. ¿Qué ocurre? Que para lograr eso, los partidos políticos tienen que acceder a la dirección del Estado para desde ahí desarrollar políticas públicas en beneficio de la mayoría. Y eso solo es posible mediante la vía democrática. Desde hace mucho ya en la República Dominicana y casi en toda América, aunque veo que en alguna parte de otros continentes, sobre todo de África, han vuelto los golpes de Estado Sí. y ha Muy vuelto la inestabilidad Da Y miedo matar al eso. presidente. y matar al presidente y cosas de ese tipo. Los Incluso candidatos, aquí ya en la propia América también, no golpe de Estado a la vieja usanza, pero sí golpe de Estado técnico, golpes blandos, como le diría. Democráticos. Sí, democráticos que de alguna manera trastornan Sí. Claro. la estabilidad El de orden. la región. Pero bien, en ese caso, como el acceso al poder a través de la vía democrática, nosotros tenemos pendiente unas elecciones que es en el año 2024 Ujú. y la Fuerza del Pueblo como partido, como bien ha dicho Marco, ha logrado un milagro, Sí. si se le puede llamar así. Estamos hablando de un partido que fue fundado prácticamente en medio del fragor del proceso electoral pasado. Yo recuerdo que en el mes de febrero, faltando días para las elecciones municipales, todavía estábamos en un litigio en los tribunales porque no querían reconocer el nombre de Fuerza del Pueblo. Y en esas circunstancias participamos en el proceso. Es esta realmente la primera elección que la Fuerza del Pueblo como partido va a participar a plenitud de derecho. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó en el proceso electoral del año pasado? Bueno, en el año pasado teníamos 7.539.000 personas. 7 millones. 539.000 personas
inscritas, 529,000 personas inscritas en el padrón de electores. De esos 7,529,000, solo concurrieron a votar 4,163,000. Si comparamos esa votación con la votación que se dio en el año anterior, en el periodo anterior pasado y los periodos subsecuentemente anteriores, nos daremos cuenta que votó aproximadamente 54% de la población votante en un país que está acostumbrado en las elecciones presidenciales a que vote aproximadamente 73, 74, 75 y a veces hasta 80% en las presidenciales. Eso quiere decir que dejó de votar 3,300,000 personas, de los cuales hay 1,5 millones que es ausentismo electoral permanente y hay 1,5 millones que fue que en esa elección no fue a votar, que iba en las anteriores, pero que en esa específica no fue a votar. Y no lo hizo por múltiples razones. Pudo alguno ir por temor por el COVID, aunque todo el mundo estaba caminando ya en ese momento. Pudieron ir otros no ir a votar porque ninguna de las opciones les simpatizaban, por X o Y, u otros porque fueron impactados por los sucesos que se produjeron. El que se produjo en febrero y los sucesos que se produjeron, por ejemplo, con anterioridad en el propio partido de gobierno, que hasta ese momento tenía casi 20 años, 16 años seguidos, ganando las elecciones, siempre con un porcentaje de más de un 51 al 52%, que es el caso del voto de la plataforma, si se le pudiera llamar así, la corriente bochista de votación que giraba alrededor del Partido de la Liberación Dominicana, que se quebró, digamos, en las elecciones del año 2020 y lo sacó del poder político. En esas elecciones, si tú recordarás, Michael, se produjo una alianza electoral entre el recién nacido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. A mí me correspondió coordinar el equipo de miembros, de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que hizo posible esa alianza y ese pacto. Ese pacto permitió que nosotros tuviéramos acceso a algunas alcaldías. Recuérdate que tuvimos la alcaldía, por ejemplo, de Hanoi en San Juan, o Cholitín en Higüey, y otros más. Y algunas senadurías, como el caso de Bauta Roja, como el caso de David en Dajabón, y otros senadores que hoy tenemos. En esta ocasión y en esta circunstancia, tenemos un partido, el Revolucionario Moderno, que gana las elecciones, pero gana con una mayoría dentro de la minoría. Es un poco extraño, pero lo que queremos decir que en el fondo fue un 25% que él obtuvo de la votación. Y eso significa que obtuvo exactamente 33,000 votos más que lo que sacó Hipólito Mejía en el año 2012. Estamos hablando que en aproximadamente 8 años, ese partido, ese sector político que representa el PRM, solo creció 33,000 votos. No logró pasar del umbral político que ha tenido ese partido, que siempre ha rondado un 35 o un 34%. El PRM, por tanto, siempre ha sido un partido que ha rondado ahí y sigue siendo un partido pequeño. Es tan así que para tratar de resolver el problema que tiene, ahora mismo está pescando y está adquiriendo una serie de representantes municipales en algunas alcaldías para tratar de resolver su problema de no presencia en algunos lugares determinantes en las elecciones que vienen. Para ganar, el PRM necesita por lo menos conquistar entre un 5 o un 7% que le permita ir en primera vuelta. En esa circunstancia, desde el punto de vista estratégico, ¿qué fue lo que pensó el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? Si no dábamos ese paso, el Partido de la Liberación Dominicana y el propio PRD iban a seguir siendo de alguna manera debilitados y cooptados desde el gobierno. Y el gobierno iba a poder construir una mayoría que le iba a permitir irse en una primera vuelta. Una de las virtudes que tiene esta alianza es que a partir de la alianza en sí, ese sangrado que había hacia el Partido Revolucionario Moderno de alguna manera ha disminuido. Porque dentro de esos partidos, esta alianza le permite volver a tener ya esperanza
de que se pueda construir una posibilidad de triunfo electoral. Pero además de eso, desde el punto de vista económico y social, ¿qué es lo que hemos visto, Michael? Mira, hace apenas 4 meses salió un estudio que hace un programa de las Naciones Unidas, que la hace en conjunto con la unidad de Oxford, que estudia lo que es el nivel de pobreza, lo que ellos le llaman el índice de pobreza multidimensional. Ese índice de pobreza multidimensional, que fue publicado recientemente, fue reseñado por el periódico Diario Libre, determinó que entre el año 2007 al año 2019, la pobreza en la República Dominicana, los programas públicos de disminución de pobreza impactaron el 63.3% de la población. Y que los gobiernos de ese periodo lograron reducir en 1.700.000 personas los niveles de pobreza que había. Y cuando ellos hablan de pobreza multidimensional, ¿a qué se refieren? No al concepto viejo que liga la pobreza solamente al tema de ingreso y consumo, sino a un concepto nuevo que habla que para hablar de disminución de pobreza hay que asociarlo a nivel educativo, al acceso a electricidad, el acceso a educación, a las soluciones poblacionales, a agua potable. Es decir, que la persona tenga acceso a eso. Y si tú entiendes que dentro de un periodo de 15 años más o menos sostenido se logró reducir la pobreza en esos niveles, eso quiere decir que de alguna manera se avanza. ¿Significa eso que se lograron reducir los niveles de desigualdad? Muy poco. Pero eso no quiere decir que no se hayan aumentado los niveles de oportunidad de acceso a condiciones más iguales que las que existían antes. Pero, mi estimado, entonces, en este gobierno, ¿qué es lo que ha preocupado para terminar la idea? Sí, me interesa el argumento. ¿Qué es lo que ha preocupado a la oposición? ¿Qué motivó a que ustedes... Que estos gobiernos del Partido Revolucionario Moderno han repetido la fórmula de administración del Estado de los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, de los gobiernos de Hipólito Mejía, que se caracterizaron sobre todo por un gasto excesivo en gastos superfluos y no por un desarrollo sostenido en términos institucionales y en términos de desarrollo de la sociedad dominicana. Y por esa razón tú ves que la mayoría de los programas sociales han colapsado, por eso tú ves que los servicios públicos se encuentran en mal estado y por eso tú ves que cada día hemos aumentado el éxodo de dominicanos a los tradicionales sistemas de Isenyola, de la Vuelta por México, cosas que habían desaparecido, sí, señor. Han vuelto. Y peor aún, a eso se ha asociado un alto nivel de inseguridad que ha convertido, según la encuesta en Hogar, al 65% de la población dominicana a que vive un estado de terror y de arresto domiciliario prácticamente. Pero mire, porque según esa encuesta, el 65% de la población tiene miedo de salir después de las 6 de la tarde de su casa porque cree que va a ser atracado. Mire, Roberto. Entonces, eso, para terminar, llevó a que esos partidos entendieran que se necesita que vuelva un gobierno que rescate por lo menos esos valores sin descuidar la lucha por la transparencia y contra el crimen organizado. Pero yo lo escucho, sí, yo te voy a preguntar. Yo lo escucho, lo entendí. Yo le escuché a usted en este momento y le juro por mi papá que está muerto que yo lo entendí. Y déjeme agregarle algo más para terminar ahí. Eso no significa que esos partidos están fusionados. Cada partido seguirá. Eso debió explicarse. Sigue con su dinámica. Sigue con su dinámica. ¿Por qué? Porque lo que hay es un acuerdo para la segunda vuelta. Para que el que clasifique en segunda vuelta reciba el apoyo de los que no clasifique. Más o menos es un acuerdo diciendo, como el escenario que estamos viendo hoy es un escenario de segunda vuelta, en la segunda vuelta aquí habrá un gobierno opositor. Ese es el mensaje que fue el mismo mensaje del 2020, que cuando se produjo la alianza Leonel Luis, que se aliaron sin tener que ir a firmar documentos, pero se produjo esa alianza que fue igual que ahora, ahí se determinó prácticamente que el gobierno que venía era un gobierno de oposición, igual que ahora. Que era ahí mismo donde quería caer, Roberto, y gracias por estar con nosotros, que responda por qué no estuvieron presentes los líderes de esos partidos, Leonel Fernández, que Danilo Medina, no sé. Y se explicó eso mismo que don Roberto explicó. Exacto. Para uno entenderlo. Sí, que por qué no estuvieron presentes
y la reacción que ha provocado esta alianza que ustedes han denominado como Rescate por la República Dominicana, y dice Paliza que la misma es una muestra de profunda debilidad de ustedes, dice. Que tienen que unirse para poder enfrentar. Y unirle a eso, don Roberto, para que usted lo perdóneme, que ponen de vocero a una persona que ha desmoronado su propio partido, como Vargas Maldonado. Mire. O sea, claro, correcto, maestro. Exacto. ¿Por qué ponerlo a él a explicar si él no sabe explicar eso? Mire qué es lo que ocurre. ¿Qué fue lo que? Porque yo creo que mi amigo Paliza, que fue parte de la comisión negociadora con la Fuerza del Pueblo en el 2020, para la alianza del 2020. Y que son amigos, eso no tiene que ver. No, a quien le tengo una gran amistad, un gran afecto. Y con quien tengo una buena amistad, sabe muy bien que las alianzas no necesariamente son signos de debilidad, sino son oportunidades que aprovechan los partidos para fortalecerse de cara al futuro. Cuando se produjo esa alianza en el 2020, yo no creo que representó un signo de debilidad del PRM. Fue una oportunidad que les convino. Que ellos vieron. Y que vieron, la tomaron y le benefició. Igual pasa con la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Leonel Fernández, conforme a todas las encuestas, incluso encuestas con las que no compartimos, es el líder indiscutible de la oposición. Así es. Si Leonel Fernández es el líder indiscutible de la oposición, necesariamente el voto útil del dominicano, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el líder de la oposición. Y eso es lo que va a ocurrir. Hay otros que tienen otras expectativas. Hay gente que piensan que eso va a beneficiar al PRD, pues perfecto. Hay otros que piensan que va a beneficiar al PLD, perfecto. Pero nosotros entendemos, sin embargo, que el panorama electoral que hoy está pintado es para que haya un vuelco de votación hacia el presidente Fernández y la posibilidad de ganar en primera o segunda vuelta sea diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿por qué no hicieron juntos? Por la misma razón que en el año 2020 ni Luis Abinader ni Leonel Fernández, cuando se anunció en el Dominican Fiesta esa alianza que se llamó Alianza por un Congreso Diferente, algo así, en el año 2020 no fueron y no participaron, porque decidimos que en este caso nunca estuvieran presentes los candidatos o precandidatos presidenciales, sino los que integrábamos los equipos de negociación. ¿Por qué se escogió a Miguel? Porque Miguel era como un punto intermedio entre todas esas fuerzas. Él lo que leyó fue un manifiesto que fue elaborado y discutido por esas comisiones, que es el manifiesto de la Alianza Rescate RD, y por tanto lo que hizo fue que él le dio lectura a los criterios que nos unificaron y que fueron plasmados en ese manifiesto, que en los próximos días va a ser publicado. Usted seguirá ampliando esas claro, respuestas de nuestros amigos acá, luego de la pausa comercial, don Roberto Rosario, unos 10 minutos más, porque también tenemos otro invitado y más contenido. Estamos muy agradecidos de su presencia aquí en La Opción de la Mañana. Cuando regresemos, seguimos conversando con el señor Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Estás escuchando La Opción de la Mañana, para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM como emisora matriz para la capital en los 93.3, para el sur y el este 103.9, para el Valle de San Juan y el Cibao, Qué Buena 105.5. Enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3 y estamos vía satélite a través de la internet. Este es el más poderoso emporio radial, conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. Telemicro, cubriendo toda la República Dominicana, transmitiendo de costa a costa vía satélite para la región este, en Miches, Las Cañitas, Verón, Bávaro, Ubero Alto, Punta Cana, Nisibón. En la región norte, Constanza, Tireo Arriba y Tireo Abajo, Manabao, Jarabacoa, Altamira, Inver. Y en la región sur, Los Cacaos, Ocoa, El Pinal, El Naranjal, Nizao, Las Auyamas, Las Ciénagas, Rancho Arriba, Peralta, Guayabal, Las Matas de Farfán, Elías Piña, El Llano, Matayaya, Pánica, Pedro Santana, Hondo Valle, Puerto Escondido, Duvergé, Oviedo, Pedernales. Todo el territorio nacional cubierto por nuestra señal.
Llegamos a cada rincón donde ningún otro canal puede llegar, porque en Telemicro nos movemos contigo. Algunas compañías nos ven a todos iguales, sin tomar en cuenta que estamos mezclados, con diferentes size y necesidades. Y a todos nos ofrecen siempre el mismo plan de data. Como si necesitáramos lo mismo. Necesito más internet para hacer lo que yo quiera. Para poder ahorrar y gastar en otra cosa. Porque yo hablo muchísimo. Y yo chateo pila, pero no me quiero quedar en bancarrota. Hey, lo que yo necesito es algo diferente. Algo para mí, para ti, un plan que me dé libertad. Como los nuevos planes Infinito Viva. Un plan con todos los size a tu medida. Con mucho más data y por un 50% menos. Comparen. Con navegación libre que no te limita las apps. Sin contrato. ¿Oyeron? Sin contrato. Infinito, señores, para ahorrar y no pagar de más. Activa un plan Infinito Plus desde 10 gigas por solo 485 pesos. Más data a mejor precio. Viva, estamos de tu lado. Con mi internet comparto mis experiencias con el mundo. Cada aventura es una historia y contarla es lo que me apasiona. Ser parte de lo actual, mostrar lo que me gusta, lo que hago, es importante para mí. Inspirar a mis seguidores a soñar, a crear. Mi música y yo somos uno, por eso estoy conectado todo el tiempo. El internet me abrió las puertas y puedo romper en cualquier parte. Con mis amigos, un coro nunca falta. Para comunicarte con el interactivo más completo de todo el país, La Opción de la Mañana, y expresar tus inquietudes y necesidades, solo tienes que llamar al 1-809-682-8016, 809-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714. Además de nuestras líneas con saldo automático, 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. La opción. La opción. Estamos de regreso en La Opción de la Mañana. Gracias por mantener la sintonía, señores. Este programa está en vivo a través de la radio, la televisión y también las redes sociales del Grupo de Medios Telemicro, y seguimos conversando con el doctor Roberto Rosario, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y también fue presidente de la Junta Central Electoral. El poeta William Capellán me está mirando, que siento cómo me quema la mirada aquí. Te estoy quemando. Adelante, poeta. Mire, don Roberto, bueno, acuérdese que nos sentimos bien de que usted esté aquí. Usted fue presidente de la Junta Central Electoral durante un buen tiempo. El señor Leonel Fernández en Montecristi señaló que la disposición de la Junta Central Electoral de limitar la propaganda y los movimientos de proselitismo político, señaló que eso debe de terminarse, vallas, movilizaciones, una disposición de la Junta Central Electoral. Con un comunicado de admonición. Sí, en la admonición. El doctor Leonel Fernández dice que eso violaría la Constitución. Usted, que es un hombre que conoce las interioridades de la Junta y las atribuciones de esa institución del Estado, me gustaría escuchar su opinión en torno a eso. Mira, en primer lugar, yo creo que quiero expresar de entrada que entiendo que los miembros de la Junta Central Electoral, incluyendo su presidente, tienen el mejor interés de que las cosas salgan bien. Nadie que está dirigiendo un órgano como ese quiere que las cosas salgan mal. Jamás. Que te salga mal es otra cosa, pero no porque tú planifiques eso, porque en ello va un poco tu nombre. Claro. Y todo lo demás. Experiencia ahí. Entonces, por tanto, a mí que me tocó dirigir, las elecciones son 4 años, pero cuando yo estaba ahí eran cada 2 años. Quizá yo sea el miembro de la Junta Central Electoral que administró más procesos en más corto tiempo. Terminaba uno y empezaba otro. ¿Cuántos años duró usted? Yo estuve ahí desde el año 2003 hasta el año 2016. Uy, bueno, y tenía elecciones cada 2 años. Entonces, mire, yo creo que ellos cometieron un pequeño error cuando ellos autorizaron la consulta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, porque de alguna manera permitieron el inicio de la campaña electoral. En septiembre del año pasado. Sí, creo que eso fue un error en el que no debió incurrir. Y a partir de ahí ya es difícil por aquello del pecado original. Sí. Entonces, eso en primer lugar. Viéndolo ahora,
creo que, al igual que el presidente Fernández, no nos damos cuenta que aquí hubo una reforma de la ley del régimen electoral y una reforma y una creación de una ley de partidos políticos que no existía y que nació en el año 2018. La del régimen electoral fue modificada en el 19. Y esa ley 3318 establece una serie de criterios y principios. Entre otros, es a partir de esa ley que se crean los llamados periodos de pre-campaña y periodo de campaña. Antes no existía el periodo de pre-campaña. Ya la Junta emitió la proclama que declaró abierto este periodo de pre-campaña. Que está abierto. ¿Y qué limitaciones y que cierra a partir de la proclamación de los ganadores de las campañas internas. Ahora bien, hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que estableció, fue a propósito de una iniciativa llevada por un conjunto de agencias de vallas y agencias de publicidad que protestaron porque en ese momento la Junta de ese momento quiso impedir que ellos pusieran las vallas y ellos recurrieron en la inconstitucionalidad de un artículo de la ley en lo que se fundamentó la Junta. Y el Tribunal Constitucional dictaminó que a los partidos políticos no se les podía impedir que utilizaran las vallas y que fueran a utilizar el espectro radioeléctrico para desde ahí emitir su punto de vista. ¿Cuándo fue eso? Eso fue a propósito de las elecciones del 2020. Entonces esa decisión que da el Tribunal Constitucional es vinculante, porque así lo dice la Constitución. Así es. Y por tanto se le opone a la Junta y todos los demás. Si eso es así, porque el argumento que tuvo el Constitucional es que eso limita el ejercicio del derecho de la libre asociación, de tránsito, de reunión y de expresión y difusión del pensamiento. Siendo así, entonces la Junta no puede, aunque quiera, no puede hacer eso. Tendría entonces que modificarse la Constitución para que la percepción o la interpretación que tiene el Tribunal Constitucional sobre ese aspecto no tenga validez de nuevo. Por tanto, desde ese punto de vista, cuando el presidente Fernández dice que la decisión de la Junta es inconstitucional, lo está siendo apoyado en esa sentencia que dictó el Tribunal Constitucional. A eso se agrega el hecho, insisto, de que como estamos en un periodo de pre-campaña, los precandidatos, de la única manera que pueden difundir su mensaje es a través de los medios de comunicación. Si los candidatos no pueden venir a los medios, ¿cómo la gente se va a enterar de cuáles son sus propuestas? Eso quizá pudo ocurrir antes del periodo de pre-campaña, pero abierto el periodo de pre-campaña, tienen que permitir que necesariamente vengan a los medios, que coloquen sus vallas y eso. Lo que puede reglamentarse es, por ejemplo, que no dañen el medio ambiente, que no lo peguen en los árboles, cosas como esa, ¿verdad? Pero en el sentido del ejercicio pleno del derecho de libertad de expresión, de tránsito y reunión, no hay posibilidad de que pudiera ser regulado. Y tengo la impresión que la Junta Central Electoral en su momento va a variar esa decisión. No ha dicho nada. Roberto, el tema de las encuestas que dicen, ahí vi que Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, actual ministro, sí, señalaba de que la mayoría de encuestas le dan favorito a Luis Abinader por más de un 50%, hablaba de un 54%, un 60%. Que ninguna encuesta le da favorito a la oposición. Me gustaría saber su parecer sobre eso, el tema de las encuestas. Mire, a las encuestas hay que cogerlas un poquito con un grano de sal y una cucharada de azúcar. Hay que verla como es. Porque si nosotros revisamos, pareciera ser que en el tema metodológico de las encuestas a nivel global hay un problema que está afectando su certeza y su credibilidad. Si usted revisa todas las elecciones que se han hecho, todas en los últimos 6 o 7 años han fracasado. Ahora mismo en Ecuador hay unas elecciones donde está Luisa González y está Daniel Noboa como candidato en la segunda vuelta. Daniel Noboa no aparecía. Ni siquiera en las encuestas. No aparecía en la encuesta favorito, con posibilidades de estar. Sin embargo, salió. Pero si tú te vas
a todas las elecciones que hemos tenido recientemente. Guatemala. A Guatemala. En Guatemala es peor. El que resultó presidente de la República ni siquiera lo tomaban en cuenta. Las encuestas fallaron. En la mayoría de los países, las encuestas han fallado. En España, para ponerte un ejemplo, donde la derecha había ganado todas las municipales y todas las autonómicas, viene Pedro Sánchez ahora y en vez de disminuir, aumenta su presencia en el Parlamento. Cuando se previó que iba a haber una barrida contra el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, a la encuesta, insisto, hay que verla con ese granito de sal y esa cucharada de azúcar, porque no necesariamente es palabra de Dios. Simplemente son encuestas que se publican una a la vez, pero en la que nosotros hacemos, son encuestas de trabajo. Al día de hoy, el presidente Luis Abinader está colocado entre un 39 y un 40%, y el presidente Leonel Fernández no ha bajado de un 35%. Por eso es que con razón el presidente Fernández insiste que entre el presidente Abinader y él hay un real empate técnico. Incluso hay lugares como el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde la Fuerza del Pueblo es la principal fuerza política en este momento. Sin embargo, don Roberto Rosario, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, don Roberto Rosario Márquez, el apellido de mi madre. Que no se quede, que ese es el más importante. Así es. Creo que mi cédula todavía está firmada por usted, creo. Es posible. Es muy posible. Pero mire, como estamos en política, y hay, qué sé yo, tanto ánimo de un lado, tanto ánimo del otro, tanto odio de un lado, animadversión del otro. La gente siente que el partido del expresidente Leonel Fernández no tiene nada nuevo que aportar, porque la gente sigue insistiendo en que qué de nuevo va a aportar una persona que gobernó durante 3 periodos presidenciales. La gente, otra parte de la población siente, aunque tiene sus bemoles con el presidente Luis Abinader, pero siente que la transparencia, la honestidad y esa buena intención de querer hacer las cosas bien es lo que predomina, aunque algunos de sus funcionarios, ¿verdad?, hayan metido la pata. Pero la gente siente como que, ¿a qué voy a votar por Leonel Fernández? 3 periodos estuvo él gobernando, ya hizo lo que tenía que hacer. O sea, ¿qué de nuevo puede aportar él como presidente de la República? Mira, yo no creo que se puede decir que nadie hizo todo lo que tenía que hacer. Porque nadie lo hace. Nadie lo hace, no. ni todo lo que quiera hacer. Los presidentes se evalúan no en función de lo que desean hacer, sino de lo que prometen y de lo que hacen. Un presidente debe ser evaluado por las condiciones en que recibe el país y por las condiciones en que lo deja. Leonel Fernández fue presidente de la República en un estado que cuando llegó estaba en una época de premodernidad. Leonel Fernández, Leonel Fernández cuando sale, hoy yo te puedo decir sin temor a duda que hay que verlo como el padre de la modernidad del Estado dominicano. Querrámoslo o no, nos simpatice o no, esa es la realidad. Leonel Fernández fue el que creó toda la infraestructura jurídica de esta sociedad, empezando por la reforma constitucional de 2010. No, Roberto, podríamos decir que la modernizó y la actualizó porque la infraestructura existía. Sí, pero la que tenemos ahora, la actual, es el resultado de todo ese proceso de reforma que se encabezó desde la Constitución del 2010 y todo lo demás. Leonel Fernández fue que implementó la mayoría de las políticas sociales que hoy tenemos. Leonel Fernández fue que mayor impacto tuvo en las políticas educativas que revolucionaron la República Dominicana, al extremo de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue expandida casi a todas las regiones y a todas las provincias del país, y por demás se desarrollaron programas innovadores. La gente critica que Leonel Fernández no aplicó el 4%, pero cuando él llegó la inversión que había en educación era de 1.24 y él lo dejó en 2.90 y pico, es decir, más del doble. Él en más del doble de lo que encontró, y dejó laboratorio de computadora, dejó el desayuno escolar, dejó una serie de programas que impactaron en materia educativa. Tenemos un 4% y después de eso, ¿qué ha ocurrido en este gobierno? Que el propio ministro de Educación ha dicho que todo ese dinero se ha tirado a la basura, que el contenido en materia educativa no ha avanzado nada y que todo lo que fue diseñado alrededor de eso no ha avanzado. Ahora, ¿qué políticas? Sé que estoy contra el tiempo.
¿Qué política tiene que ofrecer el presidente Leonel Fernández? Nuevo. Bueno, el presidente Fernández tiene necesariamente que ir a lo que resta para conseguir que esta sociedad dé el salto que necesita para una transformación real estructural. Y tiene que empezar por el tema educativo. Nosotros tenemos que convertir la educación como el centro de los próximos programas de gobierno del presidente Leonel Fernández para ir hacia una modernización de la educación en materia del contenido educativo. No en materia cuantitativa, sino en materia cualitativa, en la transformación del docente y en el aumento de la capacidad de aprendizaje y de participación de los estudiantes, que es el objeto fundamental de la educación en ese proceso. Leonel Fernández tiene que concluir esa etapa de transformación en términos estructurales y además de eso tiene que garantizar la implementación de políticas que garanticen seguridad a la ciudadanía. ¿Puede Leonel Fernández hacerlo? Es el que más posibilidades tiene de hacerlo porque es el que más experiencia acumulada tiene en este momento. Finalmente, de mi parte, correcto, lo acepto. Pero en política no es un asunto de brujería, ni de azar, sino es un asunto de convicción y de programa de gobierno. Planificación. Aquí lo que hay que hacer es una cosa. ¿Cuál es el modelo dominicano? Acabo de hablar sobre eso. Ese fue mi tema de hoy. Otro modelo económico. Porque ¿cuál es el problema? Bueno, que crecemos muy bien, los números del PIB también. El Banco Central cada 3 meses con grandilocuencia anuncia, ok. Sin embargo, todo ese alud de riqueza y de abundancia que nos ha colocado como la gran economía caribeña, eso queda en pocas manos. Ahora me preguntas la siguiente y final. Michael, el 1%. Sí, señor. De la población dominicana recibe el 30% de todos los ingresos que produce la escandaloso. Entonces, ahí voy. El 1%. Es el señor Leonel Fernández, que yo creo que no. Yo creo que Leonel, ni Luis, ni Abel tienen la voluntad política para dar el salto que este país necesita. Tiene el señor Fernández la voluntad, el compromiso, las herramientas para decirle a esos grupos económicos que son los que obstruyen que ese salto no se dé. ¿Usted cree que la madurez de Fernández, los 3 periodos que excelentemente describió Patricia, es Leonel que tiene esas condiciones para decirle a esos grupos económicos, a ese sistema financiero que no se cansa de ganar, a esas AFP, que no se cansan de ganar? ¿Usted cree que Leonel Fernández tiene la condición para decirle, aguanten ahí, llegué yo y quiero tal objetivo, que fue el que usted describió muy bien aquí? Mira, yo creo que el presidente Fernández tiene el desafío de cerrar su vida haciendo el mejor gobierno de la historia que le corresponde. Porque ya no tiene más nada que demostrar que terminar su hoja de servicio público, brindándole a la sociedad la oportunidad de dar ese salto al que tú te refieres. Y aquí no se puede hablar de desarrollo pleno sin una redistribución de la riqueza. Total. De manera tal que, como bien tú dices, hemos tenido un crecimiento sostenido, pero ese crecimiento se ha quedado en una élite, en una serie de grupos oligárquicos que tienen el control de todos los ingresos que se producen, que se quedan con el 30%, óyeme, un 1% se queda con el ingreso del 30% de lo que se produce, de lo que ingresa a la República Dominicana. Eso no puede ser, porque eso lo que hace es que aumenta cada vez más los niveles de desigualdad y te genera mayores problemas de violencia, de delincuencia, de protesta, y eso es un tema que hay que resolver. Yo creo que tú lo colocas a todos y quizás, y sin quizás, es el que está en mayor condición de poder decirle a esta gente, basta ya y necesitamos que haya más inclusión social y más oportunidad para desarrollarse. Pues le agradecemos muchísimo.